De nuevo, de acuerdo a cómo se practicaba actualmente, sus orígenes se remontan a épocas antiguas, a los egipcios y otros pueblos del Mediterráneo 1000 años antes de Cristo. Aprendieron a utilizar soldadura por forja para unir piezas de bronce en la India y Europa. Se han encontrado objetos soldados de hierro y otros metales que datan de la Edad Media. Los primeros ejemplos de soldadura de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro en Europa y el Oriente Medio. La soldadura fue usada en la construcción del pilar de hierro de Delphi, en la India, erigido cerca del año 310, pesando 5.4 toneladas métricas. La Edad Media trajo avances en la soldadura de frajua, con lo que los herreros repetidamente golpeaban y calentaban el metal hasta que ocurrió la unión. Los artesanos del Renacimiento eran habilidosos en el proceso y la industria continuó creciendo durante los siglos siguientes. Sin embargo, la soldadura fue transformada durante el siglo XIX. En 1800, Sir Humphrey Davy descubrió el arco eléctrico y los avances en la soldadura por arco continuaron con las invenciones de los electrodos de metal. Fue un ruso, Nikolai Glavinov, y un americano, C.L. Coffin, a finales de los años 1800. Incluso como la soldadura por arco de carbón, que usaban un electrodo de carbón, ganó popularidad alrededor de 1900. A.P. Strongman lanzó un electrodo de metal recubierto en Gran Bretaña que dio un arco más estable. Y en 1919 la soldadura de corriente alterna fue inventada por C.J. Hodgson, pero no llegó a ser popular por otra década. La soldadura por resistencia también fue desarrollada durante las décadas finales del siglo XIX, con las primeras patentes yendo a Elihu Thomson en 1885. La soldadura determina fue inventada en 1893 y alrededor de ese tiempo se estableció otro proceso, la soldadura a gas. El acetalino fue descubierto en 1836 por Edmund Daly, pero su uso en la soldadura no fue práctico hasta cerca de 1900, cuando fue desarrollada un soplete conveniente. No duró mucho cuando fue sustituida por la soldadura de arco en la Edad Media, en la medida que continuaron siendo desarrolladas las cubiertas de metal por electrodo que estableció el arco y blindaba el material base de las impresiones en las impurezas. Soldadura por resistencia. En esta técnica se aplica una corriente eléctrica directamente a las piezas que deben ser soldadas, lo que permite fundirlas y unirlas. Este método requiere de equipos costosos y sus aplicaciones son bastante limitadas. Las técnicas más utilizadas son las llamadas soldadura por puntos y costura de soldadura, que permiten unir varias piezas de metal fino, ya sea en pequeñas uniones o soldaduras largas y continuas. Soldadura por rayo de energía. En esta técnica se puede utilizar un rayo láser concentrado o un haz de electrones disparado al vacío para lograr soldadura de alta precisión. Es un proceso muy costoso, pero fácil de automatizar. La técnica es extremadamente rápida, lo que hace ideal para procesos de fabricación en masa. Soldadura de estado sólido. Son técnicas que permiten unir las piezas sin fundirlas. Una de ellas es la aplicación de ondas de ultrasonido en una atmósfera de presión alta, muchas veces utilizadas para la unión de materiales plásticos. Otra técnica es la soldadura explosiva, que consiste en colisionar dos piezas a la velocidad, lo que produce que los materiales se plastifiquen y se unan sin generar demasiado calor. El proceso de soldadura es fundamental para realizar todo tipo de trabajos, desde la construcción de muebles hasta la fabricación de automóviles, aviones y barcos. Cada día se crean nuevas técnicas de soldadura para hacerlo más eficiente y seguro. El arco eléctrico. Humphrey Davy utilizó por primera vez los electrodos para producir un arco en el año 1801. Edmundo Davy en 1801 descubrió el acetileno en 1836. Luego fue inventado el generador eléctrico en 1885. Bernardos y Olszewski recibieron una patente para un soldador de arco eléctrico con un electrodo de carbono. Soldadura por arco. En la última parte del siglo XIX, un electrodo de metal sustituyó el electrodo de carbono y un mango aislado fue desarrollado, lo que permitió la operación manual. Coffin recibió un patente para soldadura por arco eléctrico con una barra de metal en 1890. Soldadura por gas. Se trata de una técnica bastante simple, barata y popular, aunque su utilización en procesos industriales ha disminuido últimamente. La más conocida es aquella que utiliza la combustión de acetileno en oxígeno, llamada autógena, que permite alcanzar una llama que supera los 31.000 grados centígrados. Sus ventajas principales son su bajo costo y la capacidad de movilidad.
sus ¿Qué equipos. es? La desventaja es el tiempo que tardan los materiales al enfriarse. Es una de las técnicas más utilizadas en trabajos de plomería. Soldadura por arco. Es una de las técnicas más desarrolladas y existen muchos procesos que se basan en este principio. Para lograr la soldadura se utiliza una fuente de energía eléctrica, ya sea corriente, continua o alterna, que permite derretir los metales. El proceso varía de acuerdo a la fuente de energía utilizada, del tipo de electrodos y la utilización o no de un gas u otro material que altere la interacción de los componentes con la atmósfera. Soldadura manual de arco metálico o soldadura de electrodo. En este proceso se utilizan electrodos de acero revestidos con un material fundente que con el calor de la soldadura produce CO2. Este gas actúa como un escudo contra el oxígeno de la atmósfera, previniendo la oxidación y otros tipos de contaminación del metal. El núcleo del acero del electrodo al fundirse une las piezas y rellena los espacios. Es una técnica sencilla de aprender y los equipos que se requieren son baratos y fáciles de conseguir. Soldadura de arco de gas de tungsteno o de gas inerte tungsteno. En este proceso el electrodo es un tungsteno y no se consume y se utilizan gases inertes o semi-inertes como blindado. Es un proceso lento y preciso que requiere de mucha técnica, pero permite unir metales finos y realizar trabajos delicados. Este tipo de soldadura se utilizan extensivamente en la fabricación de bicicletas. Soldadura de arco sumergido. En esta técnica se utiliza un material de protector granulado que se aplica como flujo constante sobre el arco, ocultando la luz y el humo que genera, contaminando la atmosférica. Genera una escoria que protege la soldadura y puede contribuir a la formación de aleaciones. Además, el mismo puede ser reutilizado. Este proceso se utiliza a escala industrial. Ya. Rescano lleva a hablar sobre los tipos de soldadura moderna. La soldadura es un proceso con el que se pueden unir dos objetos metálicos a través de la fusión, con la cual las piezas son fundidas y juntas y se le va agregando un relleno fundido y que al secarse queda muy fijo. A lo largo del tiempo se han creado varios tipos de soldadura, la que la mayoría conocemos es la soldadura por arco eléctrico y se han ido creando nuevas soldaduras como la soldadura a gas, la soldadura de termita, la soldadura por resistencia y algunas más modernas como la soldadura subacuática, soldadura de rayo láser y la soldadura de fricción. La soldadura de rayo láser se utiliza por la energía aportada por un láser para fundir y recristalizar el material, que lo hace muy fácil y rápido. La subacuática es una forma de soldar que se ha podido dar gracias a la creación de nuevos electrodos y aplicación de nuevas técnicas de soldadura. Como su nombre dice, este proceso hace contacto directo con el agua por un proceso que utilizamos que se llama arco eléctrico protegido o por electrodo. Soldadura, y también les voy a hablar de la soldadura por fricción, que con este proceso se aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. También hay varios tipos de soldadura, que es la soldadura de fragua, soldadura por resistencia, soldadura de termita, soldadura a gas, soldadura de perno, soldadura de arco sumergido, soldadura con rayos de electrón.